Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con ya el curso tal cual. Si, si no han entrado, si no han entrado cuando he estado explicando lo de la historia, no se preocupen que esos conceptos no son fundamentales. O sea, es bueno saberlos para tener una perspectiva, pero tampoco son que sean tan necesarios, ¿no? Los pueden buscar, pueden investigar en internet si quieren saber un poco más, ¿no? De la historia de la relatividad, el problema de las órbitas de Mercurio, etcétera. Bueno, Nick pregunta, ¿se hablará de la relatividad galileana como un concepto previo? Sí, también. Vamos a ver la relatividad galileana como un preámbulo a la relatividad especial. Y con eso vamos a empezar también la relatividad. Bueno, ahora sí, vámonos como que al, al meollo del asunto. Y vamos a empezar. Voy a compartir una pizarra. ¿Está bien? Bueno, pueden ver todos, ¿no? La pizarra. Sí, Sí, Sí. Bueno, entonces el primer concepto importante que vamos a ver como para que es fundamental en relatividad es el concepto de la métrica. hola, disculpa que te interrumpa, perdí tu pantalla. ¿Cómo puedo recuperar? No sé si es mío el problema o general. ¿Todos tienen el mismo problema? ¿Podría No, fijar yo la lo estaba pantalla viendo. para que lo pueda ver? No, ¿No? ¿Todos han podido ver la pantalla que he estado compartiendo? Sí, Ah, sí, ya. Entonces, sí. solo se puede fijar, hay como que un iconito con, como si fuera un marcador, ¿no? De esos que se ponen en las pizarras para agarrar papel, ¿no? Y solo selecciona ahí y ya está. Listo. A ver, continuamos. Listo. Entonces, el primer concepto importante que vamos a ver es la métrica, ¿no? Normalmente en el colegio, ¿no? En el colegio, quizá en los primeros ciclos de universidad, siempre tenemos la idea de que para medir distancias, ¿no? Por ejemplo, quiero medir esta distancia. Para medir distancia necesitamos el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, si sabemos la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? Sabemos la distancia de aquí a aquí y también sabemos la distancia que hay aquí a aquí. Entonces podríamos saber, ¿no? Que acá hay una variación de distancia, bueno, y, voy a poner y acá hay una variación de distancia x. Y entonces la variación de distancia que hay aquí le poníamos, ¿no? La variación de x al cuadrado más la variación de y al cuadrado igual a la variación, le voy a poner la variación de s al cuadrado, ¿no? Nosotros teníamos esa idea y bueno, eso se puede como que se puede verificar un poco con la realidad que tenemos, ¿no? Si efectivamente, empíricamente también se puede demostrar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, cuando nos trasladamos a un plano que ya no es esto es en el plano euclidio, ¿ya? Este es un plano euclidio. ¿Qué quiere decir? Que las distancias se pueden medir de esta manera. Pero si nos vamos a otro plano, llegamos plano de Minkowski, no se preocupen que ya voy a explicar quién es Minkowski y por qué se llama este plano de esta manera. Si tenemos esta distancia, ¿no? Y esta distancia, y queremos saber esta distancia que hay aquí, el teorema de Pitágoras ya no se cumple. El teorema de Pitágoras ya solamente es un caso particular de una geometría específica, ¿no? Entonces, en el plano de Minkowski, para hallar las distancias, lo que hacemos es la variación de s al cuadrado es igual a la variación de y al cuadrado menos la variación de x al cuadrado, ¿no? Ahora, podemos verlo como si estos fueran
unos planos diferentes, ¿no? Este es el plano euclidio, que lo voy a poner de verde, ¿no? Este es el plano euclidio, que es verde. Y este es el plano de Minkowski, o en donde es amarillo, ¿no? Entonces, ambos son planos, ambos tienen como que las mismas propiedades geométricas, pero la manera en la que nosotros medimos distancias son diferentes, ¿no? Y eso es justamente lo que nos dice la métrica. O sea, este tiene una métrica que le vamos a llamar delta y j. No se preocupen que ya voy a explicar lo que significa. Y a este tiene otra métrica diferente que le vamos a llamar eta, munu, ¿no? Son letras griegas nada más. No se preocupen que ya voy a explicar eso. Entonces, podemos tener dos planos diferentes, pero la manera en la que nosotros medimos distancias va a cambiar dependiendo de la métrica. Y la métrica es algo intrínseco a este plano que tenemos aquí. Ahora, en relatividad general y también en la especial, el concepto de métrica es tan importante que están en el campo de las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Por ejemplo, en las ecuaciones de campo de Einstein tenemos esto. ¿No? No se preocupen que ya voy a explicar un poco más a fondo, pero si se dan cuenta, esto de aquí y esto de aquí son las métricas. Son las métricas del espacio-tiempo deformadas por la presencia de materia, ¿no? Ambas son métricas. Y esto de aquí es una función de la métrica, ¿no? No se escribe así, pero podemos verlo como si fuera una función de la métrica. O sea, yo a la métrica le hago algunas cosas y lo transformo en esto, que se llama el tensor de Ricci. Ya vamos a ver eso, pero la cosa es que todo viene de la métrica. Así que la métrica es algo muy fundamental en la relatividad. En la relatividad general y en la relatividad especial, ¿no? Y así que creo que deberían visualizar este concepto, asimilarlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a medir distancias con la métrica de Euclidia, ¿no? La métrica del teorema de Pitágoras, ¿no? Pero ese en realidad es un caso especial de lo que es la métrica es en general, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? No, ¿Alguna? ninguna todavía. ¿Ya? No, por el momento ahorita no. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, digo que por el momento no. Ah, No, no ya. tengo. Listo. Bueno, luego, otro concepto fundamental que vamos a ver es el de invariantes. Invariantes. ¿Qué son los invariantes? A ver, nosotros normalmente cuando vemos sistemas de referencia, por ejemplo, tenemos un sistema de referencia aquí, ¿no? Y esta persona, no sé, se llama Pepe, y ve a otra persona que está viajando en una nave espacial, ¿no? Y ahí está Juan, ¿no? Vamos a llamar Juan. Entonces, normalmente nosotros tenemos la idea de que el reloj de cada uno, o sea, que el tiempo que medimos Pepe y Juan, son iguales, ¿no? O sea, él tiene un reloj y él tiene otro reloj, y nosotros como que tenemos la intuición de que ambos relojes marcan lo mismo. Esto en términos prácticos, ¿no? En términos de día a día, en la vida diaria, no tiene ningún efecto. En la vida diaria podemos decir que efectivamente estos relojes marcan lo mismo en cualquier situación, ¿no? Pero cuando se describen velocidades altas, ¿no? Velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Ahí ya comienza a entrar
la relatividad especial, ¿no? Y el tiempo que le marca a él no va a ser el mismo que el tiempo que le marca a él. Entonces, como que hay una disonancia entre ambos sistemas de referencia, ¿no? El sistema de referencia de Pepe es este, ¿no? Este es su sistema de referencia, XY, y el sistema de referencia de Juan, que es XY', ¿no? Entonces, hay como que un traslado en donde las cosas ya no se mantienen, ¿no? Y para saber qué cosas se mantienen en las transformaciones, es para lo que usamos las invariantes, ¿no? Entonces, las invariantes son las medidas, ¿no? O las cantidades que no cambian bajo transformaciones de coordenadas. ¿No? Solo hablando de sistemas de coordenadas inerciales. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo dijo? No escuché bien la pregunta. La mía, Sí, sí. si eso solamente se aplicaba a los sistemas de referencia inerciales. No, aplica para todos. Aplica para cualquier sistema de referencia inercial. Vamos a ver la diferencia entre inercial y no inercial, especialmente en relatividad es importante. Pero eso cumple para todos, ¿no? Es invariante en cualquiera de sus sistemas. ¿Está bien? Listo. A ver, continuamos. Y bueno, entonces la manera en la que construimos esos invariantes es mediante los vectores y los tensores. ¿Ya? Vamos a ver lo que son tensores y lo que son vectores. Si es que no lo saben, no se preocupen. Entonces los vectores y tensores son invariantes. Vamos a ver un poco más de eso más adelante, empezando ya con la base matemática. Y también la velocidad de la luz, c, también es invariante. ¿Qué otra cosa es invariante? La métrica, que a las finales es un tensor, ¿no? La métrica es un tensor. Ya vamos a ver más adelante, pero la métrica también es invariante. Entonces, esos son los invariantes más importantes que hay. Los vectores y tensores son invariantes y justamente por eso es que se utilizan en relatividad especial y general. Porque justamente queremos que no importa las transformaciones que hagamos, haya como que un sistema con el que podamos saber qué se mantiene constante, qué no se mantiene constante, cómo cambian las medidas, ¿no? Eso especialmente porque ya tanto el tiempo como el espacio ya no son universales. Entonces necesitamos como que pisar algo que nos ayude a mantener mantener una constante, ¿no? De alguna manera. O sea, necesitamos un piso donde estar. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar a trabajar con relatividad, ¿no? Más o menos váyanse haciendo la idea de que el tiempo y el espacio ya no es constante, ¿ya? Tanto en relatividad general como en especial. Y finalmente, eh, creo que, creo que teóricamente con eso ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para relatividad, ¿no? Ahora viene la base matemática, pero este, creo que con estas dos cosas ya se pueden ir entendiendo por dónde va la construcción matemática de la relatividad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
Están En el escribiendo. chat hay una. A ver, la pregunta. La métrica en planos diferentes no varía. Claro, o sea, vamos a trabajar con una métrica y con esa métrica nos vamos a quedar dependiendo del escenario en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos en el espacio vacío, tenemos la métrica de Minkowski. Entonces, en tanto el espacio esté vacío, o sea, no haya planetas, no haya objetos muy masivos, podemos trabajar con el plano de Minkowski o con la métrica de Minkowski y eso se va a mantener invariante. Entonces es como el suelo que vamos a pisar, ¿no? Ahora, si el espacio tiene algo, o sea, tiene un objeto masivo, ¿no? Espacio con un objeto masivo. Si el espacio tiene un objeto, digamos el Sol, ¿no? Está el Sol. Entonces ya la métrica ya no va a ser la de Minkowski, va a cambiar. La métrica va a ser una cosa así, ¿no? Va a estar deformado. Creo que si han visto, no sé, varios videos de divulgación, ¿no? Ya más o menos saben cómo es esta imagen, en donde el plano que está alrededor del Sol está como que deformado, ¿no? Vamos a ver más a profundidad cómo es eso. Pero entonces este objeto masivo tiene otra métrica, ¿no? Que va a ser la métrica de Schwarzschild. Y esta métrica de aquí también cumple para lo que son agujeros negros. O sea, un agujero negro también tiene esta métrica. Al menos los agujeros negros que no rotan tienen esta métrica de aquí. ¿No? El Sol, el planeta Tierra también, ¿no? El planeta Tierra. Entonces, si estamos trabajando en un espacio en donde hay un objeto masivo, la métrica va a mantenerse invariante, a menos que ese objeto masivo esté cambiando, ¿no? Y finalmente vamos a trabajar también con el espacio con materia distribuida simétricamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar con el universo entero. Vamos a trabajar con el universo entero, en donde vamos a considerar toda la materia que está en el universo entero, y este espacio de aquí va a tener una métrica, ¿no? Que justa es la métrica de la expansión del universo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esas tres métricas y también por ahí vamos a ver alguna que otra, otra excepción por ahí. Por ejemplo, de los agujeros negros rotando. También vamos a ver esa métrica que ya es mucho más compleja que la métrica de Schwarzschild. Pero lo que nos va a decir todo es la métrica. Y la métrica es invariante, ¿no? A eso me refiero. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Está en el chat. Sí, también vamos a ver el espacio de Sitter y anti-Sitter. Y bueno, Nick pregunta, o sea, de forma teórica, en diferentes planos se le define una métrica invariante. Ello explica la forma de escribir diferentes casos de la métrica. Sí, para diferentes planos se define una métrica invariante, ¿no? No importa dónde, bajo qué sistema de referencia estemos, la métrica no va a cambiar, ¿no? Ahora, también vamos a ver que los componentes de la métrica van a cambiar, eso sí, pero la métrica tal cual no va a cambiar. O sea, los componentes, o sea, ahora vamos a ver un poco más de eso, pero la métrica se va a mantener invariante, ¿verdad? Ese es el concepto que deben manejar por ahora, ¿no? Estamos viendo todo a grandes rasgos, ¿no? No, todavía no se asusten si no entienden esto, que vamos a ver más a detalle más adelante. Y bueno, entonces ahora que ya tenemos
esos conceptos ya asimilados, vamos por ya un poco de matemática, ¿no? Y vamos a trabajar con lo que es los invariantes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más a detalle qué es una invariante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, ¿no? Normalmente nosotros lo escribimos como, en muchos casos, ¿no? Lo escribimos como unas coordenadas, ¿no? Digamos 1, 2, 3, ¿no? Y bueno, esto normalmente se refiere a que estamos en el plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano. Y nosotros describimos las coordenadas de este vector usando justamente las coordenadas de x, ¿no? De x, de y. Ok, este sería x, este sería y z, ¿no? Pero ahora, esto normalmente, con esto no vamos a trabajar en relatividad. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos de sistema de referencia a otro, o mejor dicho, cambiamos de coordenadas, esto ya no se va a mantener, ¿no? El 1, 2, 3 ya no se va a mantener. Entonces, por eso vamos a definir el vector como un invariante. El vector es un invariante, ¿ya? Y para definirlo como un invariante, lo que vamos a hacer es añadirle las bases, ¿no? Como sabemos, acá hay unas bases que justamente son las bases en X, que le vamos a llamar E sub 1. Aquí hay otra base que está en Y, que le vamos a llamar E sub 2. Y aquí hay otra base que es E sub 3, ¿no? Entonces ya no vamos a representar vectores de esta manera. Ahora los vamos a representar así, ¿no? Vamos a definir B como E1 más 2E2 más 3E3, ¿no? Ahora, esto sí es invariante. Porque ahora si nosotros cambiamos nuestro sistema de referencia a otro o nuestro sistema de coordenadas, entonces lo que va a cambiar también son las componentes de las bases, ¿no? E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y con eso vamos a tener que el vector es invariante. Ahora voy a poner un ejemplo práctico para que vayamos viendo esto. El ejemplo práctico sería este. Digamos que tenemos un vector aquí, ¿no? Y si nosotros lo queremos describir como en el plano cartesiano, ¿no? Entonces el plano cartesiano es E sub 1 y E sub 2, ¿no? Entonces, si queremos describirlo, vamos a ver, ¿no? Acá sería 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 E sub 1 más 1, 2, 3, ¿no? No, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces sería 4 E sub 2. Y este sería nuestro vector B, ¿no? Pero ahora, si yo quiero describir B en otro sistema de coordenadas, por ejemplo, voy a copiar. Yo quiero describir B en otro sistema de coordenadas, que ya no van a ser eso, sino van a ser estos de aquí. Digamos que quiero describirlo con estas coordenadas, ¿no? Esta de aquí que le vamos a poner E sub 1 prima. Y este de aquí que le vamos a llamar E sub 2 prima, ¿ya? Bueno, la prima la había puesto aquí, ya. Entonces, ahora, si nosotros queremos describir B en ese sistema de coordenadas, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuántos componentes de E sub 1 tiene y cuántos de E sub 2 tiene, ¿no? Ahora veamos. A ver, digamos que este va 1, 2, 3 y 4, 5, ¿ya? Obviamente no está tan bien dibujado,
Disculpen eso, pero se entiende, ¿no? Que estos son paralelos. E sub 1 y E sub 2 son paralelos, ¿no? Entonces esto es E sub 1', E sub 1', E sub 2', E sub 2'. ¿No? Entonces, en este sistema de coordenadas, B lo vamos a escribir como 3 veces E sub 1' más 2 veces E sub 2'. Entonces, si vemos, tenemos el mismo vector, tenemos este vector aquí, ¿no? Y este vector aquí, que son el mismo, ¿no? Simplemente hemos escogido otro sistema de coordenadas, pero que están descritos por diferentes coordenadas. O sea, este tendría coordenadas 4, 4 y este tendría coordenadas 3 y 2, ¿verdad? Entonces, ya más o menos vamos viendo cómo es que se transforma en coordenadas, sistema de coordenadas, dependiendo de qué base escojamos, ¿no? Ahora, para escribirlo más fácil, ¿no? Lo que podemos hacer es ponerlo como matriz, ¿no? Vamos a poner B como una matriz fila con las bases E sub 1 y E sub 2 y vamos a poner las componentes aquí, ¿no? 4, 4. Y aquí también ponemos en columna E sub 1' y E sub 2'. Y acá tenemos 3 y 2, ¿verdad? Entonces, ahora queremos saber más o menos cuál es el equivalente de E sub 1 y E sub 2 con respecto a E sub 1, E sub 1 y E sub 2' con respecto a E sub 1 y E sub 2. ¿No? Entonces nosotros queremos saber cómo traspasar de este sistema de coordenadas a este sistema de coordenadas, ¿no? Que está aquí. Y para eso podemos primero definir lo que podemos hacer es primero definir el sistema de coordenadas nuevo, ¿no? Vamos a poner bases. Bueno, las bases aquí, bases, serían E sub 1 y E sub 2, ¿no? Así le vamos a llamar bases. Y acá le vamos a poner bases nuevas, ¿no? Esto le vamos a poner originales. Y las nuevas serían estas. E sub 1' y E sub 2', ¿no? Entonces, estas son las nuevas bases y nosotros queremos saber cómo podríamos transformar de este a este, ¿no? Para eso podríamos ver cómo es E sub 1 y E sub 2 con respecto a E sub 1, ¿no? Cómo son las nuevas con respecto a las viejas. Digamos que, a ver, digamos que E sub 1' va a ser igual a o sea, por acá podemos ver que tiene unas componentes hacia acá, otra componente hacia acá y otra hacia acá, ¿no? Podríamos verlo como... Vamos a ponerle letras nomás, ¿ya? Vamos a ponerle letras, vamos a ponerle A por E sub 1 más B por E sub 2, ¿no? Eso significa que si nosotros queremos describir la base E sub 1' es igual a las componentes A y B, ¿no? Hacia arriba. Y luego también podemos describir E sub 2' como C E sub 1 más D por E sub 2, ¿no? Es una manera de ponerlo. Y bueno, eso también lo podríamos ver como que estamos viendo el vector E sub 2' y tenemos la descripción con las bases cartesianas de siempre, que es E sub 1, ¿no? E sub 1 así, E sub 1 y E sub 2, ¿no? Entonces, para describir las nuevas bases tenemos estas nuevas componentes, ¿no? Y como sabrán por sistema de ecuaciones, podemos escribir E sub 1' y E sub 2' como la matriz, bueno, la matriz fila E sub 1 y E sub 2 por las componentes que están aquí, ¿no? Componentes
A, B, C y D. Entonces podemos poner esas componentes aquí, ¿no? Acá en este caso sería AB y CD, ¿no? Y con eso ya tenemos una matriz nueva. Esta sería la matriz de transformación de bases. Entonces, estas son las nuevas bases, ¿no? Nuevas. Y estas son las originales, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta matriz de aquí, que le vamos a poner F, ¿no? A esta matriz le vamos a poner F. Lo que va a hacer esta matriz es simplemente llevarnos de las originales, de las bases originales, a las nuevas. Nada más, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cómo se describe las nuevas bases en función de las antiguas, simplemente podemos construir la matriz F y con eso tenemos la matriz de transformación de bases, ¿no? Y lo mismo ocurriría si tenemos la matriz, bueno, si describimos las bases originales en función de las nuevas, ¿no? A ver, le podemos poner A' por E1' más B' por E2'. Y en el nuevo E2, que sería igual a C' por E1' más D' por E2'. Y acá lo podemos ver como si tuviéramos la base E1. Esta es la base E1 y está descrita por las componentes de las bases E1' y E2', ¿no? Como vimos, E1' era este de aquí, ¿verdad? Este de aquí y era este de aquí con este de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros formamos la suma de los vectores de E1' y E2', para formar E1, entonces ya tenemos cómo se transforma las componentes nuevas, las componentes originales a las componentes nuevas, ¿no? Y de nuevo lo ponemos en una matriz. La podemos poner así, ¿no? E1, E2, una matriz fila, que va a ser igual a una matriz fila de aquí, 1', E2', multiplicado por las componentes A', B', C' y D'. ¿Está bien? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Listo, listo. Entonces, hasta ahí todo sencillo, ¿verdad? Solamente tenemos transformaciones. Uy, no, borrado. Simplemente tenemos transformaciones de matrices, ¿no? Y listo. Ya. Ahora, ya. Ahora, como esta matriz nos está llevando de las bases. Estas son las bases, bueno, estas son las bases originales. Y estas son las bases nuevas, ¿no? Entonces, como la matriz de aquí nos está llevando de las nuevas a las originales, le vamos a llamar B, ¿no? Este matriz F lo llamamos F por forward, ¿no? Que significa hacia adelante. Vemos forward. Y esta matriz B la vamos a llamar backwards, ¿no? B de backwards, ¿no? Que significa hacia atrás, ¿no? Y entonces la matriz de aquí nos transforma la matriz de transformación. Nos transforma de las bases nuevas a las originales, ¿no? Entonces con esto vamos a describir mejor el vector, ¿no? Déjenme acomodar esto más ordenado.
Ya. Y entonces, como sabíamos, ¿no? El vector B lo describíamos como sus bases, E sub 1 y E sub 2, por sus componentes, ¿no? Que ahora le vamos a poner B1 y B2, ¿ya? Para que sea un caso más general. Pero en lugar de poner los índices, ahora y en un rato se van a dar cuenta por qué he hecho esto, en vez de ponerlos abajo, los voy a poner arriba, ¿ya? En vez de que sean subíndices, que sean superíndices, ¿no? Ojo, no confundir que B super 2 no es igual a B al cuadrado, ¿no? Que lo vamos a, si es que vamos a elevar algo al cuadrado, lo vamos a poner entre paréntesis, ¿ya? Para que no haya confusiones. Voy a poner, ojo, no significa que sea B al cuadrado, simplemente es un superíndice, ¿ya? Y ahora, como sabíamos, ¿no? Que también las bases las podríamos escribir, ¿no? Como también sabíamos que podríamos escribir este vector, pero en otro sistema, ¿no? Que es el primado. Como sabemos que podemos escribir también este con las coordenadas primadas, ¿no? A este le vamos a poner prima, prima, ¿ya? Prima, prima. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar esto que tenemos aquí. Reemplazar esto. Reemplazamos esto aquí, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos eso, vamos a llegar a que el vector B va a ser igual a el vector fila, ¿no? El vector fila que va a ser igual a E sub 1, E sub 2 por la matriz, ¿no? A, B, C, D y por las componentes B1' y B sub 2', ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, ¿no? Esto de aquí, esto de aquí, debe ser igual a esto de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿no? E sub 1, lo voy a escribir para que no haya confusiones. E sub 1, E sub 2, lo voy a copiar mejor. Lo voy a copiar. Esto de aquí. Esto de aquí debe ser igual. Debe ser igual. Debe ser igual, lo vamos a escribir así, ¿no? Con un igual acá y un signo de exclamación aquí, ¿no? Eso significa debe ser igual. Y eso debe ser igual a esto, ¿no? E sub 1, E sub 2 por las componentes B super 1 y B super 2. Entonces, si multiplicamos, como esta matriz es la misma que esta matriz, significa que estas dos de aquí deben ser iguales, ¿no? Entonces, llegamos a este resultado. Simplemente lo voy a borrar o lo voy a copiar. Llegamos a esto, ¿no? Agarramos esto de aquí. Ya. Entonces llegamos que no, esto no. Era esto, ¿no? Esto debe ser igual a esto, ¿no? Entonces llegamos a que la matriz de transformación F, ¿no? Esta es la matriz F, nos lleva de las componentes, estas son las componentes nuevas, ¿no? Y estas de aquí son las componentes originales.
Entonces la matriz F nos lleva de las matrices, de las componentes nuevas a las componentes originales, ¿no? Que es un poco como que lo inverso a lo que hace la matriz F en las bases, ¿no? Como vimos aquí, la matriz F en las bases nos lleva de las originales a las nuevas. Mientras que aquí la matriz F nos lleva de las nuevas, de las originales, de las nuevas, perdón, a las originales, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Y esto ya queda como ejercicio bastante sencillo, un ejercicio bastante sencillo. De la misma manera, la matriz B, que era A', B', C', D', nos lleva de las componentes nuevas, perdón, de las componentes originales a las nuevas. Y esto va a ser importante cuando trabajemos en relatividad y vamos a estar transformando coordenadas de acuerdo a como nos convenga, ¿no? Transformando sistemas de referencia y todo eso. Y vamos a emplear esta notación, ¿no? De las componentes originales a las componentes nuevas, ¿no? Entonces, eso va a ser más o menos el procedimiento. Vamos a ver cómo transforman las bases originales, cómo transforman las bases nuevas y también cómo transforman las bases nuevas y las bases originales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué te refieres con solo espaciales, Nick? Bueno, en este momento solo estamos trabajando con coordenadas espaciales, pero más adelante vamos a trabajar con coordenadas espaciotemporales, ¿no? ¿Algún material de lectura? Bueno, te recomiendo leer álgebra lineal, ¿no? Álgebra lineal, algo sencillo. Pero no te preocupes que si quieres algo más específico, que ahorita no tengo como que las referencias, te puedo mandar al correo o le puedo mandar al correo a todos, con le puedo mandar al correo todas las referencias, la bibliografía que vamos a usar o que puede servirles de utilidad para empezar, ¿no? Simplemente estamos viendo coordenadas, nada más. Vectores, cómo sumar vectores, cómo restar vectores y cómo multiplicar matrices, nada más. Hasta ahí hemos avanzado eso. Así que todavía pueden ponerse el día para la próxima semana, ¿no? Bueno, si A por B es igual a A por C, no necesariamente es B igual a C, pero si A no es nulo, si A es diferente a una matriz nula, entonces sí cumple B que B es igual a C. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo usando eso para que quede un poco más claro, usando lo que hemos aprendido. Y el ejemplo va a ser rotación de coordenadas, que también nos puede ser útil cuando veamos relatividad. ¿Ya? En rotación de coordenadas, por ejemplo, digamos que estas son las bases originales, ¿no? Esta es la base original de X y esta es la base original de Y, ¿no? Y esto sería E sub 2, E sub 1, ¿no? Ahora, si nosotros queremos rotar estas coordenadas, lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá que lo hemos rotado un ángulo θ, ¿ya? Imagínense, y obviamente las dos componentes están rotadas igual, o sea, mantienen su ángulo, ¿ya? Mantienen este ángulo de aquí, 90 grados, y han rotado un ángulo θ, ¿no? Y entonces estas serían las coordenadas primadas, E sub 1' y E sub 2'. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a hallar, con esto vamos a hallar
cómo sería la matriz de transformación F y cómo sería la matriz de transformación B. ¿Está bien? Entonces, digamos que yo quiero describir E sub 1' en función de E sub 1 y E sub 2. Entonces, digamos que E sub 1' va a ser igual, ¿no? A coseno, ¿no? Esto sería coseno de teta. No, perdón. Esto sería seno de teta. Y esto sería coseno de teta, ¿no? Entonces, la base primada sería coseno de teta por E sub 1 más seno de teta por E sub 2. De la misma manera podemos hacer E sub 2', que va a ser igual a... En este caso de aquí sería menos seno de teta, ¿no? Porque ahora el teta está aquí. Y en este caso de aquí sería coseno de teta también, ¿no? Entonces E sub 2' lo podemos describir como menos seno de teta por E sub 1 más coseno de teta por E sub 2. Ahora lo podemos pasar a la notación matricial, ¿no? E sub 1', E sub 2'. Tenemos así. Va a ser igual a la matriz fila E sub 1 y E sub 2 por la matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, esta es la matriz de rotación de bases, ¿no? Rotación de bases. Y como nos está llevando de las bases nuevas, ¿no? No, perdón, de las bases originales. De las bases originales a las bases nuevas. Entonces esta es la matriz F, ¿no? Esta es la matriz F. Notación de bases. Y bueno, y si nosotros queremos saber cómo nos lleva de la matriz, de las bases originales, ¿no? De las bases nuevas a las originales, simplemente lo que hacemos es invertir esta matriz, ¿no? Digamos que a esto le vamos a poner, a esta matriz fila le vamos a llamar E', ¿no? A esta de aquí. La llamamos E'. Eso va a ser igual a E por la matriz F, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber cómo es E en función de F, simplemente multiplicamos por la matriz F invertido, ¿no? F invertido. Acá nos sale que es F a la menos 1 por E' es igual a E por la identidad, ¿no? Que a los finales E por la identidad es simplemente E, ¿no? Vamos a multiplicarle por 1 a la matriz. Y listo. Entonces, como vemos, estas son las bases originales y estas son las nuevas. Entonces, si nosotros queríamos convertir de las bases nuevas a las originales, usábamos la matriz B, ¿no? O sea, hacíamos B por E' igual a E, ¿no? Entonces, B necesariamente tiene que ser igual a F a la menos 1, ¿no? Entonces la inversa de la matriz forward es la matriz backwards, ¿no? O sea, la matriz que transforma de un lado es la inversa de la matriz que transforma del otro, ¿no? Eso es algo intuitivo, pero podríamos haberlo demostrado aquí, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner las bases originales, ¿no? Como la transformación de las bases nuevas, entonces usamos la inversa de la matriz F, ¿no? Y como sabrán, bueno, esto ya queda como tarea, ¿no? Como tarea, demostrar que la inversa de la matriz F simplemente es coseno de teta menos seno de teta y seno de teta coseno de teta. Ahora, ¿cómo lo comprueban o lo demuestran? Simplemente multipliquen F, de aquí, que sería B, ¿no? Multipliquen B por F y les debe salir la matriz 1, 0, 0, 1, ¿no? Eso ya queda para ustedes como ejercicio, ¿no? Porque necesita
necesitan practicar bastante. ¿No? Y ya tenemos las matrices de transformación de bases, ¿no? Ahora queremos la matriz de transformación de componentes. Entonces simplemente si queremos transformar las componentes de las nuevas, ¿no? De las componentes nuevas que vamos a poner aquí, B1', B2', va a ser igual a la matriz, ¿qué matriz sería? La matriz F, ¿no? No, la matriz B. Sería la matriz B porque es como lo contrario a lo que pasa con la matriz, con las bases, ¿no? Y a ver, voy a poner esto. Entonces acá sería la matriz de las componentes originales. Y simplemente ponemos B aquí, ¿no? Que B es coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y listo. Ya tenemos las nuevas bases en función de las antiguas. Las nuevas componentes en función de las antiguas. Y lo mismo pueden hacer con las nuevas en función de las antiguas, ¿no? Que sería B por F por B1' por B2', ¿no? Por la matriz fila que está aquí. Entonces, con eso, aunque no lo parezca, esto va a ser bastante útil al momento de trabajar con relatividad hasta general, ¿no? La idea de que los vectores y las bases transforman de manera opuesta, ¿no? En teoría, ¿no? Ya si quieren un poco, esto es como que una nota, ¿no? Nota, las bases, como las bases transforman con la matriz F, ¿no? De las originales a las nuevas, entonces decimos que las bases son covariantes. Y como las componentes transforman de manera opuesta, decimos que las componentes son contravariantes. O sea, quiere decir que utilizan la matriz F para ir de las nuevas, de regreso de las nuevas a los originales, ¿no? Entonces por eso se le dice contravariantes, lo opuesto, ¿no? Esto es como nota si es que les interesa un poco más a profundidad, pero lo importante es que sepan la teoría, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a repetir todo, vamos a hacer un resumen para que quede claro. Y con eso ya debe quedar claro lo que son las transformaciones, ¿no? Entonces, habíamos dicho que un vector se puede escribir con las bases, ¿no? El vector B se puede escribir con las bases E1, E2 y sus componentes originales B1 y B super 1 y B super 2, ¿no? Y también se puede escribir con otras bases como E1', E2', con las componentes B super 1' y B super 2', ¿no? Eso debe ser iguales, ¿no? Pero si nosotros escribimos E1 y E2 en función, ¿no? Perdón, en función de las, bueno, las nuevas bases, vamos a poner así, de nuevo, a ver. Si escribimos estas nuevas bases, ¿no? En función de estas, de las originales, ¿no? Si escribimos eso, ok, me equivoqué. Regresamos aquí, ya. Entonces, si escribimos esto en función de estos, nos va a salir una matriz que la vamos a denominar B. No, la vamos a denominar F, ¿no? Le vamos a poner acá B1, 1. Estas son las componentes de B. B1, 2, este es B2, 1 y esto es B2, 2. Ya, y esta es la matriz B, ¿no?
Listo. Y lo mismo, no, sería la matriz F, perdón, que va de las nuevas. Sería la matriz F porque es forward, ¿no? Forward significa hacia adelante. 2, 1, 2, 2, ¿no? Va hacia adelante, ¿no? De las nuevas, las originales, a las nuevas, ¿no? Entonces con eso vamos con F. Luego podemos hacer lo mismo, pero del sentido opuesto, ¿no? O sea, describimos E sub 1 y E sub 2 originales en función de las componentes nuevas, ¿no? Y con eso obtenemos la matriz B, ¿no? B1, 1, B2, 1, bueno, 1, 2, B2, 2, B2, 1 y B2, 2, ¿no? Disculpen. Y esto sería la matriz B. Y esta sería la matriz F, ¿no? Y que nos lleva de las bases nuevas a las bases originales. B. Entonces, como esto es igual a esto, ¿no? Como esto de aquí. Como esto de aquí es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces nosotros primero podemos reemplazar esta matriz de aquí con esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces reemplazamos con todo esto. Lo ponemos aquí, ¿no? Y luego copiamos esto, ¿no? Y listo. Y eso va a ser igual a esto, ¿verdad? Entonces, como estas matrices son iguales, bueno, esta multiplicación de matrices son iguales, eso significa que este de aquí va a ser igual a este de aquí, ¿no? Entonces lo podemos eliminar, ¿no? Porque no son nulas, porque son bases, ¿no? No pueden ser nulas. Entonces tenemos esto. Tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos que la matriz P nos lleva de las originales a las nuevas, ¿no? Lo voy a poner aquí. Originales. Nuevas. Pero estas son componentes, ¿no? Componentes. Componentes. Y bueno, haciendo el mismo procedimiento o parecido, ¿no? Podemos llegar a que esto ya queda como ejercicio de demostración, ¿no? Que si nosotros hacemos F por las matrices, por las componentes en las bases, en las nuevas, eso nos va a dar las componentes originales, ¿no? Listo. Entonces, estas son las componentes nuevas, componentes originales. Entonces, las matrices F y B nos van a llevar o bien de las nuevas a las originales o de las originales a las nuevas, ¿no? Dependiendo. Y esto lo vamos a poner aquí. Listo. Esto nos va a ayudar a trabajar con las transformaciones de coordenadas, ¿no? Especialmente lo podemos ver en las transformaciones de Lorentz, que ya vamos a ver un poco más adelante, o si no, ya en la próxima clase que es mañana, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda?
Listo. Bueno, lo de covariante y contravariante es esto, ¿no? De aquí podemos sacar eso. Lo de covariante, como la matriz, miren, ¿no? Acá las componentes, las bases y las bases originales y las nuevas bases transforman con F, ¿no? Pero si acá nos damos cuenta, en las componentes de B transforman con, bueno, de las nuevas a de las originales a las nuevas, van con la matriz B, ¿no? Van con la matriz B. Y aquí de las nuevas a de las nuevas a las originales van con la matriz F, ¿no? Entonces como que son opuestas, ¿no? Mientras que este transforma de las originales a las nuevas con F, este transforma de las originales a las nuevas con B. Entonces por eso se dice que las bases son covariantes. Mientras que si se transforman de manera opuesta, ¿no? Y esto nos va a servir para los tensores también, que los tensores también cumplen estas cosas. Decimos que son lo opuesto, que son contravariantes, ¿no? O sea, dependiendo desde dónde a dónde nos lleven las bases y las componentes. Contravariantes, ¿no? Son como que opuestas, ¿no? Son como opuestos. Listo. Entonces creo que eso ya ha quedado bastante claro, ¿verdad? Creo que ya quedó bastante claro. Quedó claro lo de covariante y contravariante, ¿verdad? Listo. Ahora, vamos a terminar esta clase de hoy día practicando lo que es la notación de Einstein. Vamos a usar esto también. Vamos a ver la notación de Einstein. Notación de Einstein. Y ahora, la notación de Einstein es muy importante, así que les aconsejo que la practiquen, vayan demostrando cosas. Les voy a dejar también problemas, ¿no? Les voy a enviar al correo problemas y también acá al final de la clase voy a dejar como que algunos problemas para que vayan practicando y demostrando cosas que se familiarizan con esta notación, ¿no? Bueno, habíamos visto que el vector B lo podríamos escribir como E sub 1, E sub 2 por B super 1 y B super 2, ¿no? Y que esto es B super 1 por E sub 1 más B super 2 por E sub 2, ¿no? Entonces, en relatividad, nosotros vamos a trabajar con cuadrivectores, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso en simplicidad? Que vamos a trabajar con un vector B que va a tener 4 componentes, B sub 1, bueno, que va a empezar desde el 0. ¿Ya? Es 0 más B1 más B super 2, E2 más B super 3, E3, ¿no? Y como esto en la práctica va a ser muy complicado de trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, también vamos a derivar esto, ¿no? Vamos a derivar este B, ¿no? Y vamos a derivarlo en función de todas las coordenadas, ¿no? También vamos a hacer la derivada de B con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y vamos a trabajar con todos al mismo tiempo. Entonces, para simplificar eso, lo que vamos a hacer es introducir la nueva notación de Einstein, ¿no? Que es agarrar los índices repetidos, ¿no? En este caso el índice repetido es 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Que bueno, convencionalmente también lo podríamos escribir como una sumatoria, ¿no? Sumatoria de E sub I, bueno, B super I por E sub I, ¿no? Y desde I igual 0 hasta 3, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la notación? La notación es simplemente agarrar esto y borrarlo. Y decimos que cada vez que tengamos los índices repetidos, o sea, en este caso tenemos I con I, ¿no? Repetidos, vamos a hacer una suma, ¿no? En este caso es I con I, son repetidos. Entonces, sumamos. Ojo que solamente se repiten una vez, ¿no? No existe esto.
No existe que vamos a tener BI con EI por, no sé, EI, ¿no? Esto no existe, esto está mal. ¿Ya? Sí, solo se repiten una vez. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a describir este, este vector como B ¿Cómo sub. vamos a saber cuál Sí. es el último i? Porque que arranca del cero, eso queda claro. Ah, ya. ¿Cuál es este? Bueno, normalmente se pone al Pero da la costado. dimensión. Normalmente se pone al costado y igual a uno, bueno, a 0, 1, 2, 3, ¿no? Normalmente. Pero no se preocupe que, por ejemplo, si vamos a ver relatividad especial, solamente vamos a trabajar con las componentes temporal y espacial, ¿no? Y eso se va a sobreentender porque vamos a empezar, ¿no? Como que una persona está aquí y la otra persona se está moviendo en esta dirección, en dirección de X, ¿no? Y hay un tiempo, ¿no? Que varía en cada uno, entonces solamente vamos a trabajar con el tiempo y con el X. Nada más. Si es necesario, se va a poner esto de aquí, ¿no? Esto como una nota, ¿no? Pero normalmente no es necesario y se va a intuir. Simplemente se va a intuir. Si no se intuye, se pone, ¿no? Acá. Normalmente cuando trabajamos con relatividad general, eh, simplemente siempre se va a trabajar con los cuatro al mismo tiempo. O sea, con la componente, esta sería la temporal y estas son las espaciales, ¿no? Con los cuatro al mismo tiempo. ¿Ya? Así que no va a quedar duda de que son cuatro y va desde el cero hasta el 3. ¿Ya? Bueno, y si... y entonces si tenemos los índices repetidos aquí, simplemente sumamos, ¿no? Acá. Y con i, y vamos a sumar, ¿no? Acá voy a poner por si acaso i que va uno y 2, ¿no? En este caso de aquí específico, ¿no? Y es uno y 2. Entonces, de la misma manera, si es que tenemos el vector b en otro sistema, ¿no? En el sistema primado, E1', E2' con B1' y B2'. Esto sería igual a B1' por E1' más B2' por E2', ¿no? Lo vamos a poner como BI' con EI', nada más, ¿no? Bueno, si quieren, acá. ¿Ya? Listo. ¿No? Ahora, por ejemplo, si hacemos la matriz F, la matriz F para las componentes, ¿no? Teníamos esto, ¿no? Que E sub 1, E sub 2 por la matriz F será F11, F12, F21 y F22. Y eso lo multiplicamos por E y nos va a dar las nuevas, ¿no? Las nuevas componentes, las nuevas bases, ¿no? Eso quiere decir que ahora vamos a multiplicarlo, ¿no? Que E sub 1' va a ser igual a F1. A ver, creo que hay alguien entrando. Ya. Va a ser igual a F1. Bueno, está al revés, disculpen. Puesto que al revés. No, esto es así. Ya. Entonces sería E sub 1 y E sub 1' va a ser igual a E sub 1 por F11, ¿no? Más F21 por E sub 2. Y ahora yo quiero expresar esto en notación de Einstein, ¿no? Entonces veo los índices repetidos, ¿no? Los índices repetidos sería 1, 1, 2, 2, ¿no? Entonces agarro esto, ¿no? Hago F sub I 1 por E sub I, ¿no? Y bueno, si quieren verificarlo, simplemente agarran, ¿no? Empiezo con el 1 y igual a 1, sería I1, 1, E igual a 1, ¿no? I igual a 1 más F, ahora I vale 2,
E1 y E2. Entonces es justamente lo que tenemos, ¿no? Y entonces la notación está correcta. Esto es E sub 1', ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo le cambio por el 2? Entonces, si simplemente cambiamos el E sub 1 aquí por el 2, lo que vamos a tener es que, voy a ponerle acá 2, simplemente el único que va a cambiar es el número de aquí, ¿no? Si hacen la multiplicación de la matriz, pueden saber que efectivamente es así, ¿no? Pueden hacer la multiplicación para verificar. Y esta sería la respuesta, ¿no? Entonces, si hacemos la notación de Einstein, sería E sub 2' es igual a FI 2 por EI, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si acá es 1, acá es 1. Y si acá es 2, acá es 2. Entonces, si lo reemplazamos, si ponemos como cualquier letra, ¿no? E sub J', entonces podríamos poner como FIJ por EI, ¿no? Y esto sería las transformaciones de coordenadas en notación de Einstein. O sea, si vemos, son los componentes de la matriz por los componentes de E, ¿no? De la misma manera, podríamos hacer, ¿no? Las componentes de, de sentido opuesto, ¿no? Sería E sub J va a ser igual a FB y J por E sub I, ¿no? Esto ya queda como ejercicio, ¿no? Para practicar, ejercicio, demostrar que es así, ¿no? Usando la notación de Einstein, demostramos que los componentes en sentido inverso son así. Acá es prima, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí todo claro? Lo vamos a borrar. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Algún problema? Bien, listo. Entonces, lo de notación, bueno, repetimos. No hay problema. Repetimos esto. Vamos a hacer como que un ejemplo, ¿no? Para que quede claro lo de notación. Yo, por ejemplo, tengo esto, ¿no? T1, 2, T1, 1 por no sé, por B1 más T. Esto puede ser cualquier cosa, no solamente es para practicar cómo escribir la notación. Mira, T1, 1 por B1, T1, 2 por B2, por B super 2 más T1, 3 por B super 3, ¿no? Esto puede significar cualquier cosa. Y entonces, si nosotros queremos escribir esto como la notación de Einstein, simplemente buscamos los repetidos. Los repetidos serían estos de aquí, ¿no? 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Y el que se repite siempre es 1, ¿no? Ahora, ese que se repite siempre lo vamos a llamar índice libre, ¿no? Porque no se está repitiendo y en la suma no va a cambiar, ¿no? No está contándose, ¿no? No es como un contador. Entonces, simplemente hacemos T1 por I, ¿ya? Vamos a ponerle I, o I por B, I, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, ¿no? Si desarrollamos esto, es simplemente empezar desde, bueno, en este caso lo voy a poner acá, por si acaso, 1, 2, 3, ¿no? Por si acaso vamos a empezar desde el 1, empezamos 1, B1, ¿no? Más T1, luego pasamos al 2, 2, B2, ¿no? T1, y ahora I vale 3, entonces sería B3, T1, 3 por B3, ¿no? Entonces, eso sería la notación, ¿no? Y ahora digamos que esto es un índice libre, porque ahora los índices libres siempre deben estar del otro lado también. O sea, si aquí el índice libre es 1, eso significa que la cantidad que estamos describiendo en este caso va a tener un índice con 1, ¿no?
digamos que esta cantidad se llama P, ¿no? Ese P tiene el índice 1, ¿no? Porque este es el libre. Voy a ponerlo acá, índice libre, ¿no? Como este es el índice libre, entonces acá también el índice libre debe estar, ¿no? Libre. Entonces, si hacemos lo mismo y yo te digo que P2 es igual a T2, 1, B1 más T2, 2, B2, T2, 2, B2 más T2, 3, B3. Eso significa que P2 va a ser igual a T2i por BI, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá, si esto es 1 y esto es 1, y acá este es 2, este es 2, entonces podemos podemos escribir esto de manera más sencilla, como que P sub J, ¿no? Ahora, obviamente tiene que ser diferente, ¿no? Porque el I es el que se está repitiendo y no puede haber más de un repetido, entonces ponemos P sub J o pueden ponerle cualquier letra que ustedes gusten. Es igual a TJI por B sub I, ¿no? Y esto es como la manera más resumida de poner todas estas ecuaciones, ¿no? Porque a las finales, otro ejemplo que vamos a trabajar siempre con los índices, ¿no? Y nos damos cuenta en las ecuaciones de Einstein, ¿no? Volvemos a las ecuaciones de Einstein, ¿no? Bueno, lo voy a poner las ecuaciones de Einstein más resumidas, que es con el tensor de Einstein, que no se preocupen que ya lo van a entender, por un K y por este de aquí, ¿no? Entonces, esto en realidad no son solo una ecuación, sino son 16 ecuaciones. ¿Por qué? Porque U puede ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, que son las componentes espaciales y la temporal. Y también nu también puede ser 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, acá tendríamos que G00 es igual a K por T00, también que G es 11 es igual a K por T11, y así tendríamos 16 ecuaciones, ¿no? Entonces, como tenemos toda esa cantidad de ecuaciones, lo mejor es expresarlo simplemente con la notación indicial, ¿no? Así se llama, notación indicial o notación de Einstein, ¿no? ¿Está bien? ¿Quedó claro ahora sí las sumas? Las sumas. Sí, perfecto. Entonces, para terminar, ¿no? Queda como ejercicio, ya saben, queda como ejercicio demostrar esto de aquí. Y también queda como ejercicio demostrar o bueno, llegar a este resultado, ¿no? Que B sub J, ¿no? Como sabíamos que las componentes son contravariantes, significa que para ir de las nuevas, ¿no? A las originales, perdón, de originales a las nuevas, se utiliza F. Entonces, para ir de de las nuevas componentes a las originales, se utiliza B, ¿no? B, J, I por B, I. Y B, J es igual a F, J, I por B, I prima, ¿no? Entonces queda como ejercicio también, ejercicio, y también este de acá ejercicio. Queda como ejercicio demostrar esto, ¿no? Demostrar estos dos. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podríamos ver? Otra cosa importante. Bueno, otra cosa importante que debemos ver es el producto punto, ¿no? Y ahí ya vamos a entrar a un poco el terreno de la métrica, ¿no? Vamos a ver vamos a terminar viendo el producto punto. El producto punto, ¿no? Bueno, escrito mal, punto. Ya, a ver, normalmente nosotros cuando, no sé, en el colegio, en los primeros ciclos de la universidad, si nosotros nos daban un vector 3, 4, y nos daban otro vector u igual a, no sé, 1, 2,
Entonces, si nos pedían hacer el producto punto, ¿no? De B con U, hacíamos 3 por 1, ¿no? 3 por 1 más 4 por 2, ¿no? Y ahí tendríamos 8 más 3, 11, ¿no? Y eso era como que el producto punto, ¿no? Pero esto solamente es válido para los casos, en el plano euclidio, ¿no? Este es caso especial en realidad, ¿no? Es un caso especial en donde este es un plano euclidio, ¿no? Entonces, para los casos generales, nosotros vamos a usar nuestra notación de Einstein, ¿no? Bueno, primero vamos a hacerlo sin notación de Einstein para que quede claro. Vamos a definir el vector B como el vector B super 1 por E sub 1 más B super 2 con E sub 2. Y el vector U como el vector U super 1, E sub 1 más U super 2, E sub 2, ¿no? Entonces vamos a hacer el producto punto. Producto punto de B con U va a ser igual a esto de aquí por esto de aquí, ¿no? Lo multiplicamos producto punto. Entonces, bueno, operando, de todas maneras, el producto punto tiene propiedad conmutativa, ¿no? Y también tiene propiedad distributiva. O sea que si hacemos el producto de A con B es lo mismo que B con A. Y esto es para cualquier caso, ¿no? En general. También sabemos que el producto de A con B, ¿no? Más C es igual al producto de A con B más el producto de A con C, ¿no? Ya, esto sí siempre cumple, ¿ah? Esto siempre cumple. Ya, entonces si hacemos eso, tendríamos que B1 con U1 por E1 junto con E1, ¿no? Más, estos son, como son escalares, no hay problema, lo podemos poner a un lado. Y lo mismo tendríamos aquí, ¿no? Prácticamente lo mismo tendríamos, pero ahora con los índices diferentes, ¿no? Acá sería 1, 2. De paso también vamos a practicar con la notación de Einstein. 1, 2, más lo mismo, ¿no? Voy a ponerlo 4 veces simplemente. Sabemos que son 4 componentes en la suma, ¿no? Y bueno, acá es más. Y le cambiamos 1, 2. Acá sería 2, 1. Acá sería 2, 2, ¿no? Entonces hacíamos el producto normal como de toda la vida. No hay nada raro aquí. 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Entonces, si tenemos esto de aquí, normalmente en el caso, en el caso euclidio, esto de aquí es 1, esto de aquí es 0, y esto de aquí es 0, y esto de aquí es 1, ¿no? Entonces, si en el caso euclidio, ¿no? Caso euclidio, recuperamos como que esa fórmula que nos daban, ¿no? Antes nos daban P1, U1 más B2, U2, ¿no? Pero en otros casos, que justamente que vamos a ver en el curso, ¿no? Donde no es necesariamente caso euclidio, el valor de este producto no lo sabemos. Y va a depender del espacio en el que estemos trabajando, ¿no? Y entonces, eh, estos valores de aquí son justamente los componentes de la métrica, ¿no? Este sería el componente 1, 1 de la métrica. Este sería el componente 1, 2. Este es el componente 2, 1. Y este es el componente 2, 2. ¿No? Y simplemente lo de arriba, las componentes del vector se mantienen, ¿no? Se mantienen aquí.
Ahora, si nosotros queremos poner esto en notación de Einstein, lo que vamos a hacer es, obviamente acá hay como que índices repetidos y es bastante largo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ponerlo en notación de Einstein para que se haga más sencillo, ¿no? Vemos aquí que tenemos índices repetidos, ¿no? Tenemos el índice repetido 1 con 1 aquí, luego 2 con 2, luego bueno, primero estos dos, ¿ya? Hacemos primero esos dos y tendríamos como B1 UI por G1I más, ahora acá también tenemos índices repetidos, ¿no? Que serían 1, 1, 2, 2, ¿no? Entonces volvemos a hacer con el caso de Einstein, sería 2, P2, super 2, UI. Bueno, sí, lo podemos poner UI ya, porque son diferentes sumas, no hay problema. Podemos repetir este índice. En una suma podemos repetirla, pero en una multiplicación no. ¿Está bien? 2i más, perdón, ahí nomás queda. ¿Ya? Y luego acá de nuevo, vemos índices repetidos, que es el 1, 1 y el 2, 2. Entonces, volvemos a escribir la notación de Einstein de esta manera, ¿no? Finalmente sería B, J, ¿no? Ahora otro índice por UI, por G, J, I, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí está la notación de Einstein. Ahora, si queremos hacerlo más sencillo, lo que podemos hacer es empezar ya con la notación de Einstein, ¿no? O sea, empezar a escribir los vectores con estos dos vectores con la notación de Einstein y van a ver que se va a hacer mucho más sencillo hacer esto. Entonces, si empezamos con eso, voy a poner esto con costado. Si empezamos con eso de ahí, tendríamos, ¿no? Que B es igual a B sub J por EJ, ¿no? Y U es igual a B sub I por EI, ¿no? No, U sería acá. Sería U, nada más. Ya. Entonces, si hacemos el producto punto de B con U, nos quedaría que es BJ, EJ. Le he puesto índices diferentes porque acá se van a multiplicar, ¿no? Y como se multiplican, no pueden tener índices iguales. Es sub I, ¿no? Luego, como estos son constantes, pueden salir, no hay problema, sería BJ por UI, ¿no? Y acá sería EJ por E sub I, ¿no? Entonces, a esto de aquí, como saben, son los componentes de la métrica, ¿no? G, J, I, ¿no? O sea, quiere decir que cuando J valga 1 y I valga 1, tendríamos E1 por E1, ¿no? Cuando J valga 2 y I valga 1, tendríamos E2 por E1, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, el producto punto entre dos vectores siempre va a ser de esta manera, ¿no? Sería BJ por UI por GJI, ¿no? Y ese es el producto punto. Entonces, el producto punto de dos vectores nos va a decir, nos va a dar la métrica, ¿no? O nos tiene que dar la métrica en un punto, ¿no? Nos tiene que dar, tenemos que hacer con la métrica. Ahora, ¿qué pasa si estamos en el caso de Minkowski, ¿no? En el caso Minkowski. Un ejemplo, ¿no? Todavía no vamos a ver qué es Minkowski, por qué se usa Minkowski, pero vamos a ver cómo podemos usar Minkowski. Entonces volvemos acá a lo que habíamos hecho, a esto. Vamos abajo. Vamos con esto. Ya. Entonces, en el caso Minkowski, lo que tenemos es que este producto punto entre 1 y 1 es 1.
El producto entre 1 y 2 es 0, igual que en el caso plano. El producto entre 2 y 1 es 0. Y el producto entre 2 y 2 es menos 1, ¿no? Entonces, acá en el caso de Minkowski sería B1, U1 menos B2 y U2, ¿no? Que es como la parte negativa de del caso plano, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué métrica estamos, nosotros le vamos a asignar valores a estos componentes, ¿no? ¿Dónde está? Le vamos a asignar valores eh, a esto de aquí, a esto y a esto, ¿no? Y normalmente, ¿no? Aunque no es matemáticamente correcto, ¿no? O preciso, aunque no es matemáticamente preciso, normalmente se ponen los componentes de la métrica en una matriz. Pero ojo, no es una matriz, ni no significa que es una matriz A. Solamente se está poniendo los componentes en una matriz. ¿Ya? Y lo voy a poner entre paréntesis para que se sepa que no es una matriz. Y se pone acá, ¿no? Perdón, E1 con 1, E1 con 2, E2 con 1. Y bueno, y si el producto punto es conmutativo, significa que estos dos son iguales, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿no? Entre comillas, matriz, sería simétrica, ¿no? Porque los dos de acá son iguales. Los dos. ¿Ya? Entonces, podemos hallar la distancia, o mejor dicho, el producto punto entre dos vectores siempre que conozcamos la métrica, ¿no? Si estamos trabajando en una métrica euclidia, ya sabemos cuál es la métrica euclidia. Vamos a ponerle acá métrica euclidia. Sería 1, 0, 0, 1, ¿no? La métrica de Minkowski es 1, 0, 0, menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos estos dos casos que ya vamos a ver cómo usarlos, pero lo importante es saber cómo trabajar con la métrica. Y bueno, para adelantarles un poco, ¿no? Para que sepan qué tan importante es la métrica, vamos a ver que esta es la métrica de Schwarzschild, que es la métrica de los agujeros negros, ¿no? Métrica de Schwarzschild. No es una Schwarzschild. La métrica de Schwarzschild es menos 1 menos RS sobre R, 1 menos RS sobre R cuadrado, bueno, menos R cuadrado, seno, teta, ¿no? Todos los demás cero. Como un adelanto, ¿no? De la importancia de la métrica. Y bueno, esto ya es cuando las componentes estamos en un espacio curvo y también estamos trabajando con coordenadas curvas, ¿no? Con coordenadas curvas. Y esto es la métrica de Schwarzschild esféricas, ¿no? Ahora, solo con esto, mira, podemos decir que si vemos acá, ¿no? En la componente 1 menos RS sobre R, esto va a ser 0 cuando R sea igual a RS, ¿no? Y RS es el radio de Schwarzschild. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto se va a hacer como que... Bueno, no, acá es a la menos 1, ¿no? Entonces, la componente espacial, si esto es igual a 0, se va a ir para el infinito, ¿no? Entonces, 1 menos RS sobre R nos va a dar infinito. Llevar el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es el horizonte de eventos, ¿no? Con esto, con la métrica nomás, podemos saber dónde está el horizonte de eventos de un agujero negro. Ya vamos a ir más detalle con eso, pero quisiera como que un adelanto de lo que podemos hacer con la métrica, ¿no? Entonces, que quede que como
como nota importante que la métrica va a depender del espacio en el que estemos y el espacio en el que estemos en relatividad va a depender de los objetos que tengamos, ¿no? Si tenemos un agujero masivo, si tenemos el espacio vacío, todo eso va a depender de la métrica. Todo eso va a influir en la métrica, ¿no? Ya, y ahora, para terminar, también, para terminar, una última cosa, vamos a poner que también la métrica Euclidia, la podemos escribir como delta Kronecker y J, ¿no? Donde delta Kronecker es una función, ¿no? Donde si I es 0, si I es diferente de J, y es 1 si I es igual a J. Entonces, como habíamos visto, ¿no? Que el producto punto es la métrica, ¿no? Entonces, I por IJ, habíamos visto que era, bueno, lo podemos poner en la matriz, ¿no? E1, 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 2, E2, E1, E2, E2, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1 en la métrica Euclidia, ¿no? Euclidia. Esto es 1, 0, 0, 1, ¿no? Eso quiere decir que cuando 1 es 1, 1, tenemos 1, ¿no? Y cuando es 1, 1, 2, o sea, 1 es diferente de 2, ¿no? Tenemos 0, ¿no? Entonces podemos escribir la métrica euclídea con el delta Kronecker, ¿no? Como los componentes del delta Kronecker, ¿no? Entonces con esto quiero que, así como práctica, pueden, como ejercicio, ¿no? Pueden hallar el producto punto de B con un vector. ¿Cuánto es el producto punto de B con un vector E sub I, ¿no? ¿Cuánto es el producto punto de U con un vector E sub, con un vector B, ¿no? Obviamente en el espacio euclidio, ¿no? Con el euclidio. También, y también ya si quieren, un poquito más de un reto, ¿no? Pues, expresar el producto vectorial de U con B, ¿no? Esto ya sería como un reto, de que a los más avesados. Y para eso, para hacer esto de aquí, necesitan saber la definición de delta del signo de Levi-Civita. Eso se llama Levi-Civita. Levi-Civita. Y esto es como parecido al delta Kronecker. Simplemente cuando tengamos una permutación par nos da 1. Cuando tenemos una permutación impar nos da menos 1. Y cuando tengamos dos índices iguales, ¿no? Cuando I es igual a J o J es igual a K, ¿no? O K es igual a I, o uno de los dos, entonces es 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? E1, 2, 3 es 1, ¿no? Porque 1, 2, 3 está como que en orden, ¿no? Si quieren un truco, puede ser 1, 2, 3, ¿sí, no? Y si va en sentido de aquí, es positivo, ¿no? Si va en este sentido, es positivo. Y si va en el otro sentido, es negativo, ¿no? Negativo. Entonces, E1, 2, epsilon 1, 2, 3 es 1, epsilon 2, 3, 1 sería positivo también. Bueno, voy a ponerlo acá. 2, 3, 1 y también que epsilon 3, 3, 1, 2 es igual a 1, ¿no? Y también epsilon que 2, 2, 1, 3 es menos 1, ¿no? Menos 1. También epsilon 3, 1, 2 es menos 1. Y también epsilon 1, 1, 3, 2 es menos 1, ¿no? Y los demás 1, 1, 1, 1, 1 es 0, ¿no? 1, 1, 2, 0, ¿no? Esos son los demás, ¿no? Todos los demás son ceros. Entonces con esto pueden encontrar, Disculpa, ahí pusiste epsilon 312.
siendo igual a -1, pero sería igual a 1. Ah, ya, perdón. Sería 3, 2, 1. Sí, 3, 2, 1, cierto. Ya, entonces sería casi 3, 2, 1, ¿no? Entonces pueden verse acá, ¿no? 3, 2, 1 está en sentido horario, así que normal, ¿no? Pues es positivo, es negativo, ¿no? Y con esto de aquí pueden encontrar cómo sería el producto vectorial expresado en la notación de Einstein. ¿No? Para ver qué nos da, ¿no? ¿Qué forma tendría? ¿No? Y bueno, ¿qué hora es? Ya son las 10. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ah, bueno, acá hay unas preguntas, ¿no? ¿Qué es R en la matriz de Schwarzschild, ¿no? Esto lo vamos a ver más a profundidad más adelante, pero bueno, les puedo adelantar, ¿no? Que, o sea, si nosotros acá tenemos un agujero negro, ¿no? O incluso en la Tierra también tiene sus radios de Schwarzschild, ¿no? Pero vamos a hacerlo más interesante y poner un agujero negro. Y entonces acá empieza el centro de coordenadas, ¿no? Entonces el R es como las coordenadas polares, ¿no? La distancia que hay desde el centro del agujero negro hasta el punto en donde estemos evaluando, ¿no? El punto acá es R, ¿no? Entonces, para cada punto vamos a tener una métrica, ¿no? Así que por eso la métrica depende de R, ¿no? Es R, si ustedes saben coordenadas polares, esto es teta, ¿no? Y el ángulo, bueno, si lo podemos poner así, y el ángulo que está aquí es phi, ¿no? Voy a dibujarlo mejor para que no haya dudas. Entonces, en coordenadas esféricas, vamos a ver también cómo hacer coordenadas esféricas, si es que no saben por ahí o quieren practicar. En coordenadas esféricas tendríamos que esto de aquí es teta, ¿no? Esto de aquí es R, esto de aquí es, bueno, si esto es X, esto es Y y esto es Z, esto de aquí es phi, ¿no? Entonces lo que nos dice R es qué tan alejados estamos del centro del agujero negro, ¿no? Y para cada punto en el que estemos, ¿no? Cada punto va a tener su propia métrica, ¿no? Por eso la métrica es variable. Cada punto va a tener su propia métrica con el que vamos a trabajar. ¿Y qué cosa es RS? RS, bueno, es Gm entre 2c, ¿no? G es la constante de gravitación, m es la masa del objeto, c es la velocidad de la luz, ¿no? Y cuando un objeto tiene este radio, se convierte en un agujero negro, ¿no? Es el radio de Schwarzschild. Eso significa. Ya vamos a ver más a detalle, pero en la métrica podemos ver que este radio de Schwarzschild hace que haya un infinito en la métrica, ¿no? Nos da 0 con un infinito. Y por eso se llama como que singularidad, ¿no? Bueno, los demás no importa. Por eso se llama singularidad, ¿no? Porque nos da ese punto con un valor infinito para la métrica. Por eso se llama singularidad. Ya vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Para entender eso todavía hay que ver algunas cosas, pero la cosa es que en ese punto nos da infinito la métrica, ¿no? Esta es la métrica. Para ese punto nos sale un infinito, por eso como que no, por eso que no, como que no sabemos qué pasaría en un agujero, dentro de un agujero negro, ¿no? Algo así. Por eso es el radio del agujero negro. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, todos tienen un agujero, perdón, todos los agujeros negros tienen un radio de Schwarzschild. Todos los agujeros negros tienen un radio de Schwarzschild. Incluso, o sea, todos los objetos tienen un radio de Schwarzschild. O sea, porque si vemos, depende de dos constantes universales que son G y C, ¿no? Y solamente la masa es la que varía. Entonces, la Tierra también tendría su radio de Schwarzschild, ¿no? Eso significa que es el radio en el que se necesitaría comprimir la Tierra a tal punto en que se convierte en un agujero negro. Eso significa. Eso,
Ya vamos a ver más adelante de dónde se deduce la métrica, de dónde sale. A las finales la métrica es una solución de las ecuaciones de Einstein y vamos a ver más adelante, pero esos son como que pequeños adelantos. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Bueno, el material les voy a mandar al correo de todos, ¿no? Las referencias por ahí o quizá una bibliografía, ¿no? Sí, voy a crear un grupo de WhatsApp, más bien, no se vayan, voy a crear un grupo de WhatsApp y les voy a pasar el enlace por acá. Eh, Deme un momento. Mm, ya listo. Acá, el enlace. Listo. Ahí pueden unirse mediante el enlace. Eh, Creo que hemos avanzado bastante. Yo pensaba hacer esto en varias partes, pero hemos avanzado rápido y bastante. Si tienen alguna pregunta, igual pueden enviarme sus preguntas al correo o pueden preguntar por el WhatsApp, ¿no? Y gustosamente les voy a responder. También, si quieren, le voy a enviar unos problemas, ¿no? Y si quieren este, me los envían resueltos y yo voy a corregirlos, ¿no? Si es que hay una corrección y si están bien, les voy a decir, ¿no? Van bien. Por ahora vamos a empezar así suave. Espero que no hayan volado por ahí. Listo. A ver. Si ya se unieron al grupo, pueden ir, ya terminamos, pueden irse retirando. O si tienen una pregunta, pregunten, no hay problema. Mañana es la otra clase. Sí, mañana a las 8. Igual, a la misma hora. Vamos a seguir avanzando. Bien, gracias. Muy buena. Listo, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Listo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Si ya se unieron, pueden irse yendo, no hay problema. Váyanse uniendo al grupo de WhatsApp, porque ahí también voy a enviar el enlace. Traten de unirse, el enlace a la clase. Muchas gracias. Listo, hasta luego.